Bitcoin está rompiendo ahora mismo la resistencia más importante que teníamos en el corto plazo. Actualmente, como veis, está rompiendo la zona de la resistencia de los 68.245, nivel que nosotros consideramos la parte alta de la estructura. Os recuerdo que en estos últimos días hemos estado trabajando la siguiente estructura, con zona de soporte en los 60.800 y resistencia en los 68.230. Comentábamos que la fase A finalizaba en esta zona operativa, demostrando cierta presión compradora de fondo en torno a la zona de los 62.855. Este era el nivel operativo que marcábamos como un objetivo del movimiento bajista anterior del que venía el precio de Bitcoin, y nos anticipábamos en vídeos anteriores que lo más probable es que el precio se mantendría dentro de esta estructura hasta el día de hoy a la 1 de la tarde hora española. Y mirad justo qué es lo que ha sucedido a partir de las 2 de la tarde. Estamos viendo ahora mismo cómo el precio de Bitcoin ataca una de las zonas operativas más importantes, y por lo tanto durante las próximas horas tenemos que estar muy pendientes a lo que hace el precio, porque ahora mismo vamos a estar ya casi encontrando oportunidades operativas. Ahora es cuando tenemos que empezar a tomar decisiones, y ojo, porque estamos viendo un evento súper importante, una potencial ruptura que podría ya dar inicio a algún tipo de operativa. Además, algo muy importante es lo que estamos viendo en el volumen. Vemos cómo en estas dos últimas velas el volumen ha aumentado de forma significativa, y por lo tanto entendemos que los compradores están apoyando con bastante fortaleza este movimiento alcista. Esto que estamos viendo se le conoce como vela de intencionalidad, y por lo tanto a nivel operativo, para poder valorar algún tipo de operativa, tendríamos que ver que después de esta ruptura viésemos un test de consolidación de la misma. En esta situación, si terminamos viendo que el precio consolida la ruptura, podríamos interpretar este setup como una acumulación de fallo estructural, y por lo tanto podríamos estar evaluando compras en búsqueda de un movimiento de continuación alcista. ¿Qué objetivos tendríamos para ese movimiento alcista? Pues desde mi punto de vista, el objetivo más importante sería esta zona de los 72.050 aproximadamente. Tenemos aquí un nodo de volumen un poquito más grande que el resto, y que podría ser perfectamente la zona que busque el precio para encontrar equilibrio. Es una zona donde tendríamos que valorar el proteger la operativa o sacar incluso parciales. Además, en estas últimas horas veíamos también muestras de fortaleza en el corto plazo, ya que, como comentábamos en vídeos anteriores, teníamos esta directriz alcista dentro de la estructura, y tras la confirmación de la consolidación de la ruptura del VWAP semanal y viendo presión compradora de fondo, comentábamos que iba a ser bastante importante ver cómo el precio reaccionaba a la zona del VWAP mensual, y como veis, aunque le costó un poquito, terminó consolidando, y tras esto ha iniciado este movimiento de ruptura. Pero ojo, ¿qué pasaría si el precio de repente durante las próximas horas rechaza esta zona operativa y rápidamente vuelve a reingresar en el rango? Pues la situación en este caso se estaría complicando mucho para Bitcoin, porque entonces esto podría ser una potencial sacudida, y para evitar caer en la trampa es importante esperar a la consolidación de la ruptura. Esto es lo que nosotros tendremos que esperar para poder entrar con seguridad, ya que si vemos ese reingreso agresivo y posterior consolidación, entonces tendremos que cambiar la operativa y empezar a evaluar short sobre la zona de la resistencia. En esa situación, tras un potencial reingreso, el principal objetivo sería alcanzar la zona de soporte. Yo, más que la zona de los 60.800, que es la zona operativa que hemos comentado antes, empezaría a proteger esa operativa en short a partir de alcanzar esta zona donde ya veíamos cierta presión compradora. Sería en torno a los 62.150. Ahora pasamos a revisar como siempre las herramientas. Os recuerdo que tenéis los enlaces a todas las herramientas en la descripción del vídeo, y ahora mismo veíamos cómo el precio se llevaba este clúster de liquidaciones que había en la zona de shorts. Había mucha liquidez, lo hemos comentado ya desde hace unos cuantos vídeos, y mirad además cómo el precio incluso indicaba que durante este movimiento de liquidaciones el precio ha sido acompañado por los bots de alta frecuencia. Como
veis, esta era la zona que más cargada estaba de liquidez y no encontraríamos más liquidez hasta los 73.875 o incluso los 74.500 aproximadamente. Esta es la siguiente zona que está tan cargada. Por parte de los long vemos que ha entrado un poco de liquidez en la zona de los 63.600 y luego si seguimos bajando veríamos que también hay bastante liquidez en los 60.660. En cuanto a la liquidez de 100x, veíamos cómo recientemente se cargaba muchísimo esta zona de los 69.620, pero ya el precio se lo ha llevado justo ahora mismo. También veíamos que había liquidez en la zona de los 67.815 y ha sucedido más de lo mismo. De hecho, os diría que esto ha logrado que el precio se impulsase al alza incluso con más fuerza. En cuanto a la liquidez de 50x, ya comentábamos en vídeos anteriores que en esta zona había mucha liquidez. De hecho, ya durante las últimas horas incluso aumentó esa liquidez y yo creo que de hecho esto es lo que ha hecho que el precio aumente con tanta velocidad. Ha sido un pequeño short squeeze en el corto plazo. Por parte de los long vemos que había un poco de liquidez en esta zona de los 66.000, no es tanta la liquidez, también en los 63.600 aproximadamente, pero nada comparable a lo que había en esta zona de shorts. Respecto a la liquidez de 25x, situación un poco similar a lo que acabamos de comentar, sobre todo había en esta zona en torno a los 69.450 y ya se lo han llevado todo. Por parte de los long, un poquito en diferentes niveles, pero que tampoco merece la pena comentar. E incluso en este movimiento alcista ya se empieza a llevar liquidez que había de 10x. Como veis, todavía tenemos bastante, sobre todo en la zona de los 71.640, y si seguimos subiendo vemos que la zona en la que más liquidez hay es en los 74.455. En estas últimas horas veíamos que acompañaba al precio bastante volumen de compras, pero después de este movimiento alcista vemos cómo la situación ha cambiado. Ahora mismo han empezado a entrar más ventas sobre el precio, se han retirado compras durante el movimiento alcista. En el multibook seguimos viendo compras en los 60.000, también en los 59.000 y ventas en los 75.000 aproximadamente. Atentos a lo que vemos en The Kingfisher, porque han limpiado toda la liquidez que comentábamos anteriormente que había por parte de los short y ahora mismo vemos que hay muchísima liquidez en la zona de los 66.100. Esta liquidez llega prácticamente hasta los 64.800 aproximadamente. Atentos a esta zona porque esta zona es muy peligrosa. De hecho, como veis ahora mismo hay un casi 61% de liquidaciones por parte de los long, lo que nos hace tener un sentimiento moderadamente bajista. En los CVDs veíamos cómo este movimiento alcista principalmente iniciaba desde Binance, con compras muy fuertes que en el inicio acompañó Coinbase, pero que después del primer tirón alcista empezó a descargar, aunque ahora mismo, como veis, parece que otra vez se empieza a animar con algunas compras. Ya veis aquí que ha sido un poquito veleta en este movimiento. Bybit, de hecho, ha acompañado también con bastante spot, compras muy fuertes. En este último movimiento alcista incluso ha acompañado Bitfinex y Kraken también acompañando en ambos movimientos. En los mapas de corto plazo vemos también cómo hay bastante más liquidez por parte de los long, sobre todo en la zona de los 66.900 aproximadamente. Tenemos aquí un clúster muy grande. El sentimiento en casi todo el mercado cripto, menos en Bitcoin, es bastante bajista, como veis en el corto plazo, en relación al ratio de liquidaciones, obviamente. Pero mirad cómo en Bitcoin la situación es diferente. Todavía hay más o menos un 50% de liquidez en ambos lados, quizás en este caso un poquito más por parte de los long, con un 55,6%. Y en el mapa de mayor apalancamiento estamos viendo cómo también hay más liquidez por parte de los long. Tenemos aquí bastante liquidez ya en los 67.480, también en torno a la zona de los 67.190. Vemos aquí otro clúster en torno a los 66.440, 65.960 y por último en la zona de los 65.680.